Dios sea bendito. Estamos aquí para comenzar o continuar con esta sexta lección de la vida de San Francisco de Sales. Nos encontramos en el Monasterio de la Visitación de Santa María y me presento, soy la Madre María Angélica. Ya muchos me conocerán, pero para los que no me conocen, pues estoy a sus órdenes. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, la clase 5 les habíamos compartido los sentimientos de San Francisco de Sales, pues esa visión espiritual, el descubrimiento de la mística de lo ordinario. Habíamos dicho la importancia que le daba al tiempo y pues todo su vida espiritual. Bien, ahora vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Si ustedes recuerdan, él tenía 21 años cuando regresa al castillo de Tuil, donde se encontraban sus papás. Sus papás se encontraban allí, ellos eran dueños de 8 castillos y se encontraban en ese que era uno de los más sencillos, porque la situación en Francia pues estaba un poco turbulenta. ¿Se acuerdan que había problemas de guerra por el trono del duque, y sus papás decidieron alejar a toda la familia? Pues este castillo, que tenía un poquito más de paz, estaba un poquito más sencillo y que pues no representaba algún problema tanto para ellos como para la familia. Cuando San Francisco de Sales se gradúa en Derecho Canónico y Derecho Civil, pues se regresa con su familia a este castillo, y es ahí pues donde se reúne con toda su familia. Ya para este tiempo su papá tenía 70 años y su mamá 40. Lo esperaban con ansia, lo miraban a él como ser el hijo primogénito, pues el que podía ayudar muchísimo a la casa. El papá, pues claro, se sentía disminuido de fuerzas, lo había educado con todo esmero, e incluso ya en ese tiempo le había preparado una gran biblioteca y también le había preparado ya el matrimonio. Le había hablado ya con el papá de una joven llamada Francisca Sucis de Belly. El señor de Belly era el presidente del Parlamento, era un jurista y era abogado, era una persona importante en esa región, y su hija pues era la rica heredera, y claro que este matrimonio convenía muy bien a la familia de Sales, y pues concertaron algunas entrevistas. Cuando el papá le comunicó a San Francisco de Sales su idea, pues él no estuvo pues muy de acuerdo, pero sabía que tenía que condescender, y pues fue a estos encuentros con esta joven. San Francisco de Sales pues no era un extraterrestre, no, pues era un joven, era un hombre, ya lo habíamos visto que sabía defenderse, era inteligente, era guapo, era atractivo, era carismático. A esta joven pues le agradó, ella estaba encantada con ese matrimonio. San Francisco de Sales, por el contrario, pues se comportó con la más exquisita educación que pedía pues su papel en la corte y en ese encuentro, pero jamás mostró un entusiasmo particular o personal hacia esta joven, con todo que esta joven pues no dejó de admirar su belleza, no dejó de ser consciente de su capacidad económica, y también pues del poder que podía ofrecer a él como esposo, o compartir los bienes, que era lo que se buscaba en ese entonces, acrecentar por los territorios, las fortunas. Y él, por ser el primogénito, pues su papá ya le había otorgado el título de Villarroyet junto con todas las tierras, y pues iba a ser un buen contrato, además de que, pues vuelvo a repetir, era una joven hermosa. San Francisco de Sales pues se mantuvo siempre al margen, educado, fino, atento, pero no más. Su papá se sintió un poco ofendido, porque pues era su elección, era lo mejor que le podía conseguir. Y pues no se desanimó, programó otros encuentros con más sociedad, con más personajes, pero la actitud de San Francisco siempre fue la misma.
en el fondo pues había llegado el momento de decidir qué hacer con su vida. Y él sentía el llamado al sacerdocio, pero también le pesaba sobre él pues toda esta presión familiar de ayudar a su papá, que lo esperaba. Ya su avanzada edad requería de una ayuda. Su mamá también, aunque ella era mucho más joven, 40 años, pero esperaba en él por la ayuda con sus demás hijos. Además, si él se casaba, pues claro que los bienes aumentaban y podían compartir con pues heredar a los demás pues más territorios. Eso pues era obvio, ¿verdad? Pero bueno, él se mantuvo igual. La ventaja que sacó San Francisco de Sales de estos encuentros es que las demás personas importantes pues se dieron cuenta de su capacidad intelectual, de su finura, de su cultura, de su carisma. Y hubo quien lo propuso para senador y rápidamente logró que el duque lo nombrara en el Senado. Él tenía pues tan solo 26 años, 26 años cuando lo hicieron senador, y era uno de los honores pues mucho muy grandes que podía tener un joven. Lo tenía todo, podríamos decir, juventud, atractivo físico, guapura, riqueza, cultura, ciencia, carisma, una buena familia, era hijo de nobles, o sea, puesto en puestos importantes y de la corte. Su familia pues era muy buena. Entonces lo tenía todo, pero él se sentía vacío. Él quería algo más. Había visto ejemplos de muchos santos. Él sentía el llamado a la vida religiosa y entró, pues como todas las personas que tenemos a veces el llamado, unos más, unos menos, como en esa crisis, qué hacer y cómo hacerle. Sentía el llamado al sacerdocio. Sabía la oposición que se le iba a presentar en la familia. Además sabía que su papá lo había educado con esmero y él jamás opuso resistencia. Y no opuso resistencia no porque fuera doble o no. Él quería complacer a su padre y secundar lo que su papá había elegido para él. Pero en el fondo él sentía algo más. Y se acuerdan, pues él tuvo su director, se lo comentó, y el mismo director le dijo: hazle caso a tu papá, estudia. También sabía que dentro de estos estudios, pues si él se hacía sacerdote, le iban a ayudar, le iban a beneficiar. Por lo tanto, pues él siguió siempre adelante con los estudios, pero se encontraba en un momento crucial de decidir qué hacer. ¿Se casa? Sigue con una vida mundana en el Senado, ayudando a su familia desde allí, o deja todo y sigue a Jesucristo. Esa era su crisis, su decisión, y pues no sabía qué hacer. Ante esto, pues se lo comentó como todo pues a su mamá. Su mamá fue una de las primeras en saber esta elección o esta duda, este llamado que él sentía. Su mamá, como buena cristiana, pues aceptó, le dolía, sabía que se iba a enfrentar al papá, sabía las problemáticas que se iban a enfrentar, pero lo apoyó. También ella recordó que ya en su vientre ella lo había consagrado a Dios, y como que esta era la respuesta que pues tenía que dar en la consagración al sacerdocio. También le comentó a su primo Luis. Si ustedes recuerdan, él tenía un tío llamado Luis que tuvo varios hijos, y con los que San Francisco de Sales fue a La Rosa a estudiar, y ya después pues bueno, él tomó otros caminos, y su primo pues hizo sacerdote. A él fue su confidente, a él le encomendó o le comentó sobre su vocación. Y su primo Luis le dijo: no te preocupes, yo de mi tío me encargo, tú confía en mí. Y así fue. El primo Luis pues le ayudó. También le comentó sobre su vocación al capellán del castillo. Y pues también en ello sintió un gran aliado.
no es una situación que podríamos decir, pues para él difícil, porque pues sabe que va a frustrar los deseos de su papá, pero no puede, él sabía que no podía traicionar su conciencia, y si él se sentía llamado, pues tenía que dar el paso, y pues no le quedó más que enfrentarse al papá. Y el papá, pues como era de esperarse, puso el grito en el cielo, diciéndole: ¿quién te ha metido esas ideas? Tu cabeza no es para portar un bonete, tu cabeza es para portar un birrete de abogado en el Senado. No quieras ayudar a los pobres, los puedes ayudar muy bien desde el Senado. Es una, bueno, cada quien ponía sus razones. Sin embargo, pues allí hubo un hecho que ayudó muchísimo a tomar esta decisión. Bueno, antes de enfrentarse a su padre, pues ya vemos que como él estuvo en el Senado, en una de las idas y venidas al Senado, pues él tuvo dos cosas que le motivaron a manifestar y a mantenerse firme en esta lucha de su vocación. Una, que cuando venía de Chambéry a su casa, montado a caballo, él, ¿se acuerdan? Había estudiado equitación, sabía muy bien montar, no tenía ningún problema. Pues no sabe cómo el caballo lo tumbó. Y al tumbarlo, pues su espada, que la traía aquí en el cinto, pues salió volando y salió también de su funda. Entonces la funda y la espada quedaron encontradas formando una cruz en el piso. Y pues bueno, fue algo que le llamó la atención, pero pues lo tomó, se volvió a montar en su caballo y siguió caminando. Pero le pasó por segunda vez lo mismo. El caballo lo tumbó y él, su funda volvió a salir volando junto con la espada y volvió a caer en el piso formando una cruz. Y esto le pasó por tercera vez. Entonces él comprendió que, pues eran las dudas que uno a veces pregunta: ¿será o no será? ¿Cómo saber? Y que o sea, como que a veces pide una señal. Él no pidió una señal, Dios se la dio por sí mismo, y fue eso. Entonces él vio como que esa era una de las señales. Y otra cosa que pasó, que vino a ayudar a que lo dejara el papá en el Senado, tomar la vocación, es que murió el deán del Cabildo de Annecy. Entonces, al morir, su primo Luis se dirigió al obispo Granier para que pidiera al Papa que lo nombraran a él deán del Cabildo de Annecy. Y bueno, el obispo Granier ya lo había conocido. Cuando Francisco era del Senado, él tuvo que hacer una visita obligada al obispo para presentarse ante él y ponerse a su servicio. El obispo estaba haciendo un estudio de algunos sacerdotes, todos reunidos, y estaban discutiendo sobre el matrimonio clandestino. Y lo invitó a Francisco a escuchar esta discusión. Y Francisco, pues con mucho gusto y mucha educación, se quedó a escuchar esta discusión. Al final, el obispo le dice: a ver, usted dígame qué piensa. Francisco, con mucha humildad, pues, no quería intervenir. Eran asuntos eclesiásticos en los que él era un simple joven laico de 26 años que pues cómo se iba a poner a dar clases, ¿verdad?, allí delante de todos esos maestros. Sin embargo, pues ante la insistencia del obispo, él dio su parecer. Lo dio con mucha ciencia, con mucha elocuencia, con mucha exactitud y basado en muchas en razones. El obispo quedó maravillado, al igual que todos los demás, de la sabiduría de este joven. Y cuando el primo va y le solicita que si no podía solicitar para Francisco, que sentía el llamado a la vida sacerdotal, pero que el papá no lo dejaba, y que a lo mejor si él lo nombraba deán o pedía que lo nombrara el Papa deán del Cabildo, pues era más fácil conseguir el permiso, el obispo no dudó y lo pidió a Roma, este nombramiento para Francisco. Y así lo hizo.
Esa fue una de las siguientes, esa fue una cuestión importante por la cual el Papa dejó a Francisco seguir su vocación. No le gustaba, pero por lo menos iba a tener como esa, pues bueno, satisfacción de que su hijo presidiera. El ser el deán del cabildo era como ahora ser el vicario del obispo, ser el segundo del obispo. Entonces no iba a ser cualquier sacerdote, iba a ser algo importante en la diócesis. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Ya más adelante les voy a comentar el siguiente proceso. Dios sea bendito. Comparte este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.